mi gente linda? Hoy vamos a preparar un rico caldo tlalpeño y ahora me va a ayudar mi hija a prepararlo. Aquí está mi hija Lisbeth, es la que les va a preparar la rica receta del caldo tlalpeño que le va a quedar muy delicioso. Hola, ¿cómo están? Yo voy a preparar hoy el caldo tlalpeño. Enseguida les voy a mencionar los ingredientes. Vamos a ocupar un cacho de cebolla, 2 hojitas de laurel, un diente de ajo, epazote, 4 jitomates, garbanzos previamente cocidos, un puñito de ejotes, una papa, 4 zanahorias, 2 calabazas, sal al gusto, chile chipotle y una pechuga de pollo. Bueno, para comenzar vamos a poner a cocer la pechuga. Y le vamos a agregar un diente de ajo, un pedazo de cebolla y 2 hojitas de laurel y tantita sal al gusto. Ya al final, cuando vemos que esté cocida, rectificamos la sal. Bueno, en lo que se cose la pechuga vamos a cortar las verduras. Vamos a pelar la papa. Ahora que ya tenemos pelada la papa, ahora vamos a picarla en cubitos. Ahora sí vamos a empezar con las zanahorias apeladas. Ahora vamos a picar la zanahoria. Y la vamos a agregar junto con la papa. Ahora vamos a continuar con las calabazas. Vamos a quitar sus orillas y las vamos a partir a la mitad. Y las vamos a hacer en medias lunas. Las voy a agregar aparte porque esas las voy a echar al último porque se cocen más pronto. Listo. Ahora continuamos con los ejotes. Estos nada más los vamos a partir a la mitad. Y los vamos a agregar junto con las demás verduras. Bueno, para el caldillo vamos a picar cebolla en cuadritos.
y unos jitomates igual en cuadros grandes. Ahora para sofreír vamos a echar tantito aceite. Vamos a agregar la cebolla y un cachito de ajo. Los jitomates. Y chile chipotle al gusto. Y vamos a menearle para que se empiece a sofreír. Bueno, esto ya quedó. Le voy a apagar y lo vamos a dejar enfriar para pasarlo a la licuadora. Listo, pues ya quedaron las pechugas. Las vamos a retirar para poderlas deshebrar. Para moler el caldillo vamos a agregarle un poquito de caldo para llevarlo a moler. Ahora sí que ya tenemos molido el jitomate con la cebolla y los chiles chipotles, se los vamos a agregar al caldo. Y también vamos a agregar los garbanzos precocidos que ya teníamos al caldo. Listo. En lo que hierve el caldo con los garbancitos, vamos a empezar a deshebrar la pechuga para agregársela al caldo. Bueno, ya tenemos el caldo hirviendo con los garbanzos, ahora sí vamos a agregarle las verduras. Aquí van las papas, las zanahorias y los ejotes. Y proseguimos a echarle la pechuga de pollo deshebrada. Movemos poquito y vamos a esperar a que se cosan las verduras. Y vamos a rectificar de sal con una pizquita de sal. Ahora sí. Le vamos a mover y vamos a probar de sal. Quedó muy bueno, ya está listo de sal. Después le vamos a agregar las calabacitas, pero ya hasta el último porque se cocen más pronto. Vamos a dejar que se cocinen unos 10 minutos estas para ver que ya estén cociditas. Bueno, ya pasaron 10 minutos, ahora vamos a agregar las calabazas. Las vamos a dejar otros 5 minutos. Y le vamos a agregar unas ramitas de pasote y le vamos a mover. Cuidado. Vamos a dejar 5 minutos. Pues este rico caldito tlalpeño ya quedó. Le vamos a apagar para ya poderlo servir.
Pues ahora sí ya lo vamos a servir. Vamos a agarrar las verduritas. Garbancitos. El fondo. Quedó el caldo tlalpeño. Pues ahora sí vamos a probar este rico caldo tlalpeño que hice aquí en la casa de mi mamá en su cocina improvisada. Y pues vamos a ver qué tal quedó. Quedó muy bueno, quedó muy rico el caldo. Bueno, mi gente linda, pues así quedó el caldito tlalpeño que mi hija lo preparó. Aquí ella es la que, ahora sí ella es la que preparó esta rica receta. Y por favor no se olviden suscribirse a mi canal La Sencilla Cocina de Cristi. Comenten y compartan, y aquí va a estar ayudándome a grabar mis videos mi hija Lisbeth. Bueno amigos, hasta la próxima. Bye bye.